yo sé que muchos andan buscando chamba, pero no se trata solamente de hacerlo porque sí para sobrevivir, sino es muy importante reflexionar sobre lo que sabemos hacer, sobre cómo nos queremos desarrollar, porque por supuesto que de repente vemos a estos zombies que dicen, híjole, me cuesta un trabajo a mí ir a la chamba. Por eso hoy les tengo de invitado a un picudazo que es coach de vida laboral, además conferencista, mi queridísimo Alan de Mateis. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pei. Gracias por la invitación a tu programa. Y es excelente el punto que tú resaltas, ¿no? Y hay que nada más tomar en cuenta lo que dicen las distintas encuestas en cuanto al nivel de satisfacción laboral que existe en México, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Se ve que hay una problemática de insatisfacción, ¿no? Depende del estudio que uno vea, puedes ver entre un 10 y un 20% de las personas que dicen que están satisfechos con lo que hacen. ¿Okay? ¿Solamente un 10? A un 20%. ¡Qué horror! Después tienes un 50% de las personas que se les etiqueta como desconectados, donde el trabajo es simplemente una fuente de un sueldo, un cheque. ¿Ok? Y después tienes 30% de las personas que, así es la verbalización, repudian lo que hacen. Entonces estamos hablando de que aproximadamente el 80% de las personas que trabajan no sienten una conexión ni disfrutan lo que están haciendo. Oye, Alain, esto está cañón. O sea, esta estadística que nos estás compartiendo, el 80% de la población mundial se siente o desconectado o repudian su chamba. Y por eso es muy importante también hablar de un factor que no nada más tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con los objetivos personales. Porque yo hablaba un poco de estos personajes que justamente forman parte de esta estadística, que son los típicos, mi querido Alain, que dicen, odio los lunes, pero odio los martes, pero ansío que llegue el fin de semana, pero el domingo me da el domingo de bajón, el socotroco, no puedo más con mi vida. Y de repente se nos empieza a hacer como fichas de dominó, mi querido Alain, y no sabemos cómo parar esta situación. Y por eso es bien importante que nos digas cómo buscar asertivamente un trabajo, además de, por supuesto, la paga que tiene que tener esta remuneración económica, pero eso no es lo más importante. No, completamente de acuerdo. No saben la cantidad de gente que llega el domingo y no está disfrutando del fin, simplemente está previendo que el lunes tiene que entrar a trabajar, y entonces todo el nivel de estrés que empieza a sentir en el estómago y desgaste. Tomen en cuenta una cosa, el trabajo es extremadamente importante para nosotros. Es de las actividades a las cuales les dedicamos más tiempo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y además es una parte importante de este sentido de ser y valía que tiene la persona, ¿no? De hecho, de las primeras preguntas que nos hacen cuando nos conocen es ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? Entonces es clara la importancia que tiene el trabajo en la persona, en su psique y quién es. Aquí el tema es que para poder escoger un trabajo que se alinee, porque no perfectamente, porque no existe el trabajo perfecto, pero que sí se alinee en gran parte a lo que son nuestros gustos, preferencias, talentos y habilidades. El punto uno es el conocerse, ¿ok? Y aquí a tus radioescuchos les diría que porfa inviertan en sí mismos, ¿no? A través de conseguir un experto, alguien que los ayude a generar ese autoconocimiento, porque no es algo que nos enseñan ni en la casa, ni en la escuela, ni en el trabajo. Y es más allá de simplemente sentarte un día e ir apuntando cuáles son esas cosas que me gustan, cuáles siento que son mis talentos y mis habilidades. Porque el simplemente apuntarlo, lo que estás apuntando son aquellas cosas que tú crees para lo cual eres bueno y además disfrutas, pero en la realidad es que vivimos en entornos donde se tiende a valorar unas cosas más que otras. Entonces, en un esfuerzo por ser reconocidos, por recibir aplausos, a lo mejor desarrollamos habilidades por las cuales nos reconocen, pero realmente no son aquellas cosas que me van a hacer sentirme conectado emocional con lo que estoy haciendo. Y para no irme muy abstracto, voy a ir a un caso particular como el mío, ¿no? Noto que sí necesito cierto grado de control en lo que hago, ¿no? Porque, y cómo lo veo reflejado es, tengo ciertas rutinas, ¿no? Para asegurar que
todo está más o menos en orden, sé dónde están las cosas, sé cuáles son las prioridades que tengo que lograr en la semana y el día, la semana y el mes, no solo mías, pero de mi equipo. ¿Y qué me ayuda a eso? Es a ser más eficiente, efectivo y a minimizar las sorpresas, el que no me pase el día apagando fuegos, ¿no? Pero también noto que si lo sobrehago, cuando mi día se vuelve demasiado rutinario, demasiado enfocado al control, ¿no? Me siento más estresado, mi tono emocional tiende a verse afectado, ¿no? Me siento más cansado, más desgastado, no lo disfruto. Lo que me gusta del control es esta cosa de minimizar las sorpresas, pero el sobrehacerlo me refleja de que no es una preferencia nata que tengo. No sé si eso ayuda un poco a aterrizar este Totalmente, concepto. y yo creo que hablando también de la sanidad mental que nos trae un trabajo, como bien decías, Alan, pasamos tanto tiempo en la chamba que hay mucha gente que se la pasa en estrés, en pánico, en ansiedad, en depresión. Yo creo que digamos, es un termómetro al que debemos también hacer caso de nuestras emociones y cómo nos hace sentir el trabajo, ¿no? Sí, y un buen coach no solamente te ayuda a conocerte, y también definir cuál es el siguiente paso, pero te ayuda a identificar cuáles son esas señales internas, como tú dices, las emociones, y externas, que te van te van indicando de que necesitas hacer un cambio. ¿Sí me explico? En el mundo laboral, porque aunque cuando ingresas a un trabajo puede estar bien alineado contigo y en el arranque todo es nuevo, todo es conocer, es aprender, es investigar, es conectar, hay como mucha novedad en lo que estás haciendo, ¿no? Y a medida que lo vas haciendo, ese trabajo se puede empezar a volver demasiado rutinario. Si hay ciertas personas, y yo me considero también un poco ahí, es cuando las rutinas se vuelven el 80% de mi día, yo ya necesito moverse. Y entonces esos indicadores externos e internos es importante tenerlos, porque el peor que te puede pasar es esperarte a que llegues al momento donde estás listo de prenderle fuego a tu trabajo, porque ya no lo aguantas, ¿no? Claro, y creo que también tiene que ver con esta parte motivacional. Había un líder empresarial de una de las empresas de belleza más importantes del mundo, mi querido Alan, que decía que tenemos que ser campesinos y poetas, porque esa talacha hay que hacerla en todas las chambas. Pero si tú no tienes esta parte poética en donde imaginas, en donde estás creando, en donde estás desarrollándote, no vas a llegar a ningún lado. No, completamente de acuerdo. El trabajo tiene que ver con asumir que por lo menos el 60% de lo que haces lo disfrutas. Y siempre va a haber ese 40, 30% que te es neutro o te cuesta. Pero es bueno tener ciertas cosas que no te gustan porque te fuerza a crear las habilidades que no hubieses creado de otras formas, ¿no? Oye, entonces, Alan, y te da mucha claridad de qué es lo que buscas y cuál es ese objetivo que estás tratando de lograr en cuanto a tu vida profesional, para que puedas desde ahí tener claridad de yo soy el que comando mi vida profesional, yo soy el que decido cómo irla desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serían, mi querido Alan, las recomendaciones, los pasos que tenemos que hacer antes de buscar una chamba? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuáles tendrían que ser estas recomendaciones, estos pasos que no pueden faltar al buscar un nuevo trabajo? El punto es conocerte, porque ese es el punto de partida, ¿ok? Y una vez que ya te vas conociendo, es entender qué es lo que te desgasta de tu trabajo actual, ¿ok? Son las actividades per se, es lo que estás haciendo en el trabajo, o puede ser el ambiente, tu jefe, la cultura o falta de cultura en la empresa en la cual estás trabajando, porque entonces entendiendo eso puedes entender si lo que necesitas hacer es un ajuste en lo que estás haciendo o más bien lo que estás buscando es un empleo en otra empresa y a lo mejor en otra área. Claro, que ¿Entiendes? dices, oye, soy buenísimo en mi chamba, pero mi jefe es un tóxico que no soporto y mis habilidades son muy buenas, pero no tiene que ver con a lo que me dedico, tiene que ver con quién trabajo, ¿no? Hay que saber identificar este tipo de cosas. Y es claro que eso necesitas hacer un trabajo analítico que vuelvo a reiterar, es parte de conocerte como persona y entender
de lo que tú dices que te gusta, que son tus preferencias, tus talentos y habilidades, cuáles realmente son esas actividades que harías independientemente si te pagaran o no te pagaran. Porque eso es lo que diferencia el que te gusta el trabajo a que simplemente sea un cheque, un sueldo. Mi querido Lan, se nos está acabando el tiempo, pero es muy importante que para todas las dudas, ¿dónde te pueden encontrar todas las prendiditas y los prendiditos? Me pueden encontrar en las redes sociales como LinkedIn y Facebook como Alain de Mateis, con doble T, y me pueden escribir al WhatsApp al 55 72 32 3675. Gracias, querido.